Bienvenidos a este capítulo piloto de Breve Historia, el canal donde intentamos poner en pocas palabras cosas inmensas. Quien les habla, el profesor Marlo Zapata, las va a acompañar durante todo este ciclo. En este primer episodio, para ser el piloto, decidí buscar un tema liviano, pero no por eso poco interesante. Les hablaré de la historia, de los hitos y los avatares de una de las mayores ligas deportivas del mundo. Esta es la breve historia de la Asociación Nacional de Básquet, de la NBA. Antes de ir con el prólogo obligado sobre el origen del básquet, quiero mandar un saludo especial a uno de mis mejores amigos que está de cumpleaños y es ferviente seguidor de la liga. Por ende, una razón de peso para que este piloto sobre este tema exista. Feliz cumpleaños, Mariano. Un abrazo, hermano mío. Ahora sí, entra prólogo. A finales del siglo XIX, la sociedad contemporánea seguía empecinada en nacer, y por ende fue una época obsesionada con inventar cosas. La lámpara eléctrica, el motor a combustión, el fonógrafo, y también algunos inventos un poco dudosos, como máquinas para curar la histeria, algunas bicicletas algo extravagantes, y galeras imposiblemente altas. Era una era de ciudades modernas, fábricas gigantes, y algo de tiempo libre, para quienes no estaban 12 horas en esa fábrica, claro. En ese mundo acelerado, donde cada año parecía algo nuevo, surge un deporte que nadie pidió, pero que todos terminamos amando. En 1891, en un gimnasio de una de las 30 Springfield que hay en Estados Unidos, James Naismith decide que sus estudiantes necesitan un deporte que se pueda jugar bajo techo y sin romper ventanas, para así escapar del frío invierno de Massachusetts. Naismith toma 2 cestos de duraznos, una pelota de fútbol y escribe 13 reglas que probablemente armó en 5 minutos antes de entrar a clase. No tenía idea de lo que estaba conjurando. Era un básquet donde no se podía driblar, correr con el balón y después de cada punto había que sacar una escalera para recuperar la pelota del cesto. Era un juego lento, torpe, entrecortado y por ende poco agresivo. Aún habría que pasar más de medio siglo para que la NBA viera la luz. La NBA nace en el matrimonio por interés de 2 ligas previas, la Asociación Nacional de Básquet, NBL, y la Asociación de Básquet Americano, BAA. La primera ve la luz en el 37. Es una liga rural, industrial y con poco glamour. La NBL era básicamente equipos de ciudades pequeñas, dueños de empresas de electrodomésticos, planteles armados con trabajadores de fábricas, canchas en gimnasios industriales que todavía olían aceite de máquina. Habría que esperar 9 años más para que se fundara la BAA. Hay que entender que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda con una parte industrial gigante y una gran masa de gente con salarios listos para ser gastados en la incipiente industria del entretenimiento. Es en este contexto, en 1946, un grupo de dueños de arenas, cansado de ver sus estadios vacíos entre partidos y partidos de hockey, se juntan en Nueva York para negociar la creación de una liga de básquet, que les permitiera llenar butacas y vender refrescos entre semana. Así nace la BAA, el segundo padre de la liga. La BAA es moderna, ambiciosa y tal vez un poco arrogante. Muy de ciudad cosmopolita. Juegan en estadios grandes, en mercados enormes, Nueva York, Boston, Filadelfia. Si la BAA era Broadway, la NBL era el turno nocturno de General Electric, literalmente. Dato curioso es que la mayoría de los primeros jugadores estrellas de la NBL trabajaban 8 horas en fábricas y jugaban partidos por la noche. El contrato laboral incluía básquet como beneficio adicional. Se produce así, entre estas 2 ligas, entre el 46 y el 49, una competencia silenciosa. La BAA quería legitimidad, la NBL quería respeto, cada una se creía la liga verdadera. La BAA tenía estadios enormes, marketing, pero a veces poca calidad de juego. La NBL tenía mejor básquet, más tradición, pero cero glamour. Algunos partidos se jugaban en gimnasios donde había que correr gallinas antes de empezar. La tensión crece cuando varios equipos de la NBL empiezan a irse a la BAA para jugar en ciudades más grandes y con mejores sueldos. La BAA iba comprando prestigio jugador por jugador, equipo por equipo. Así hasta llegar a 1949, cuando se da la fusión. Ambas ligas aceptan que seguir compitiendo es gastar dinero que nadie tiene. Se fusionan creando la NBA, nuestra querida NBA. Y ahí sí, los mercados chicos aportan tradición y talento, y los mercados grandes traen dinero, estadios y patrocinadores. La liga, sin saberlo, da inicio a un proyecto que va a convertirse en un fenómeno global. Esta fusión fue desigual, porque técnicamente la BAA absorbió la NBL
y por eso la NBA cuenta sus estadísticas como si la BAA fuera su temporada 1. La NBL y su legado quedaron como un primo olvidado. Son los años 50 y Estados Unidos vive el boom industrial posguerra, la urbanización acelerada, la cultura de masas en expansión. También es la época donde Hollywood empieza a dominar la cultura global, la Guerra Fría comienza, y con ella el macartismo y la paranoia anticomunista. La televisión, por su parte, se vuelve parte del hogar y la familia estadounidense busca nuevos espectáculos. Y ahí nace la NBA, exactamente en ese cruce. Ciudades enormes con público para llenar estadios, más un país con ganas de consumir espectáculo y deporte. Pero falta mucho para que la liga asegure siquiera su supervivencia. Y la supervivencia siempre es más fácil con superestrellas. Y ahí aparece él, George Mikan, el primer final boss del deporte. Es el primer gigante del básquet. Aunque hoy no pasaría de un jugador de rol criticado por su falta de tiro, Mikan es el primer jugador de la historia de la NBA que obliga a todo el deporte a replantearse cómo demonios se defiende a alguien de 2 metros que sabe usar sus piernas. Durante toda la primera mitad de los 50, Mikan no solo domina, define el básquet profesional. Jugaba para los Lakers, los Minneapolis Lakers, años antes de que la franquicia se mudara a Los Ángeles. De hecho, los Lakers toman su nombre de la propia ciudad de Minneapolis, conocida como la Tierra de los 10.000 Lagos. Para 1960, cuando se mudan a Los Ángeles, el legado de los Lakers ya es tal que el equipo decide mantener el nombre, aunque en California los lagos sean prácticamente inexistentes. Ese legado incluye 5 anillos de campeón, y es el legado de George Mikan, porque él lo cambia todo. Es un gigante de 2,8 metros en una época donde eso era básicamente ilegal. Tiraba ganchos con las 2 manos, era un tipo duro y los rivales recibían golpes en el alma, pero sobre todo en el cuerpo. Mikan obliga a cambiar la liga, se ensancha la zona en 1951, de 6 pies a 12 pies, solo para alejar a Mikan del lugar donde se sentía más cómodo. Y se adopta el Goal Technique, que ya existía en el básquet universitario, pero la NBA lo incorpora en un intento desesperado para frenarlo. Pero Mikan no solo genera cambios legales, pone a los entrenadores a trabajar, ideando cambios en la forma de defender. Tácticas completamente comunes hoy en día, como las dobles marcas y el sistema de ayudas, se crean para intentar frenarlo, sin éxito. Antes de los Celtics, antes de Russell, antes de Jordan, hubo un equipo que arrasó, los Minneapolis Lakers. Entre 1949 y 1954 ganaron 5 campeonatos. La liga era chica, sí, pero la ventaja que daba tener a Mikan era gigantesca. Los números no mienten, temporadas promediando más de 28 puntos y 14 rebotes, cuando aún no existía el rebote ofensivo moderno. Jugaba más de 40 minutos con una rodilla rota, varios huesos lastimados y la determinación de un tipo de mediados de siglo que tenía que ganarse la vida. En 1952, un balón le quiebra la pierna, vuelve y gana el título igual. Mientras tanto, la NBA a su alrededor, no mucho. La década no era sencilla, había equipos que desaparecían cada año, algunos jugaban en gimnasios universitarios, la televisión no cubría todos los partidos, muchos jugadores trabajaban de otra cosa durante el verano. Pero gracias al dominio de Mikan, la NBA se vuelve predecible, y predecible es bueno para construir audiencia. Las familias sabían algo seguro, los Lakers van a ganar, y eso crea identidad, rivalidades y una base para crecer. La era Mikan es la primera vez que la NBA siente que no es un experimento raro, sino un deporte profesional serio. Su dominio obliga a rediseñar reglas, crea la primera dinastía y sirve de puente hacia la década que viene. La era de Russell y sus Celtics. La era de la velocidad, la integración racial y el crecimiento televisivo. Pero sin Mikan, la NBA probablemente no hubiera sobrevivido a los años 50. A pesar de ello, todas las dinastías terminan, y la de los Minneapolis Lakers no fue la excepción. Esperando en la gatera estaban un tal Bill Russell y los suyos, para convertir la liga en el Boston Celtic Invitational, un lugar donde todos participan, pero nadie compite. Son los 60 y Estados Unidos vive tiempos de prosperidad económica, crecimiento suburbano y la consolidación continua de la televisión como fenómeno masivo. Pero en paralelo a ese optimismo se desarrolla otra realidad, la lucha por los derechos civiles de las poblaciones afroamericanas, con protestas, boicots y cambios sociales profundos. Ambos contextos atraviesan de lleno la carrera de Bill Russell, dentro y fuera de la cancha. En lo deportivo, su dominio es absoluto. Entre el 57 y el 69, los Boston Celtics, guiados por Russell, construyen la mayor dinastía jamás vista. 11 títulos en 13 temporadas. 11.
8 de ellos consecutivos, una dinastía sin precedentes en toda la historia del deporte estadounidense. Bill no era un anotador de volumen, pero sí el mejor defensor de su generación, el reboteador más inteligente y el primer jugador que convirtió la defensa colectiva en arte. Con él, los Celtics pasaron de intentar frenar al hombre a cambiar y destruir la geometría del equipo rival, para luego convertir esa defensa en una arma ofensiva. Russell bloquea, anticipa y convierte cada rebote en una transición, algo difícil de ver incluso hoy y completamente inédito para aquella época. Así, Russell se convierte en el líder emocional de un equipo que consigue nuclear a muchos de los mayores talentos de la época y de la historia. Cada noche salían a jugar junto a él nombres de la talla de Bob Cousy, el Houdini de Harwood, uno de los primeros bases con un arsenal completo, manejo espectacular y ritmo frenético. Sam Jones, el rey del clutch, antes de que existiera ese término, y el dueño del mejor tiro a tabla de la historia, al menos hasta la aparición de un tal Tim Duncan. Y Casey Jones, defensa pura e inteligencia táctica, el Robin perfecto de Russell. Pero fuera de las canchas, lejos de ese dominio absoluto, Russell jugaba otro partido, con resultados más dispares. Tuvo que soportar amenazas de muerte, insultos racistas, a veces incluso de local, y hasta el vandalismo de su propia casa, donde alguien se tomó el trabajo de romper una ventana solo para defecar en su cama. Esa casa estaba en Boston, la misma ciudad a la que Bill le dio 11 anillos. Y aún así, nunca bajó la cabeza. Apoyó abiertamente el movimiento de Martin Luther King Jr., entrenó y acompañó a jóvenes atletas negros, participó del Cleveland Summit en defensa de Muhammad Ali y denunció públicamente la hipocresía del apoyo solo cuando ganaba. Russell usó la plataforma del básquet para empujar cambios y sus títulos lo blindaron lo suficiente como para hablar cuando otros no podían. Habló públicamente contra la discriminación y exigió dignidad en un deporte que le debía todo. Mientras los Celtics ganaban títulos, Russell lideraba otra lucha, demostrar que el deporte también era un espacio político y humano. Es en ese contexto que en 1964 los Celtics se convierten en el primer equipo en presentar un quinteto titular completamente afroamericano, completamente nuevo. Junto a Russell, Sam Jones y Casey Jones, esa noche iniciaron Wild Knowles y Stutz Sanders. Boston ganó, el cielo no se cayó, y Russell y los suyos educaban a la NBA. Ese momento marcó un quiebre simbólico. Los Celtics no solo dominaban la cancha, también impulsaban un cambio social en una de las ciudades más racistas de todo Estados Unidos, dejando la antorcha lo suficientemente alta para ser tomada por infinidad de jugadores negros después de él, entre ellos el mítico Kareem Abdul-Jabbar y más recientemente Jaylen Brown, MVP de las finales del último campeonato de Boston y el vicepresidente más joven de la historia del sindicato de jugadores de la NBA. Pero toda historia necesita un villano. Y en paralelo, lejos de Boston y de las luchas sociales, un talento único se estaba gestando. Cada noche llevaba más al límite lo que un cuerpo aparentemente humano podía hacer. Su nombre era Wilt Chamberlain, y era un coloso, sencillamente una anomalía física. 2.16 de altura, la velocidad de un alero y la fuerza de una bestia. Récords imposibles como promediar 50 puntos por partido en una temporada o anotar 100 en aquel partido del 62. Partido que, por desgracia, debido a las precarias condiciones de transmisión de la liga, que aún no tenía nada garantizado, no nos quedó grabado. Él era tan dominante que obligó a la NBA a cambiar sus reglas tanto como Mikan. Will simboliza el brillo individual, el espectáculo puro y el sueño de dominar cada estadística existente. Como no podía ser de otra manera, la rivalidad Will-Russell no tardó en aparecer y definió toda la década de los 60. Fue la esencia de la liga. Will versus Russell no era solo básquet, era fuerza bruta versus inteligencia colectiva, talento individual descomunal versus sistema perfecto, y un país dividido observando dos modelos de grandeza enfrentarse en cada noche importante. Will superaba a Russell en todas las estadísticas individuales. Russell superaba a Will en lo que importaba, los anillos. Se enfrentaron 142 veces. Will anotaba más, Russell ganaba más. Russell entendía que su trabajo era neutralizar, no superar. Los Celtics sabían cómo hacer que Will jugara a su ritmo,
Cada duelo se volvía un evento seguido obligatoriamente por las secciones deportivas de los periódicos, incluso a nivel nacional. Pero el tiempo pasa, y mientras la primera dinastía de los Celtics llegaba a su fin, otra amenaza se gestaba, pero esta vez desde fuera de la liga. La ABA apareció como un rayo de caos brillante. Entre 1967 y 1976 existió una liga paralela a la NBA, la American Basket Association, la ABA. Fue la liga más explosiva, colorida, inestable y creativa que jamás tuvo el básquet profesional. Mientras la NBA intentaba mantener cierta formalidad, la ABA apostaba todo al espectáculo, vuelos, volcadas, jóvenes sin miedo y un básquet ofensivo que parecía venir del futuro. La ABA nació en Estados Unidos profundamente agitado. Guerra de Vietnam, contracultura, hippies y psicodelia. Movimientos por los derechos civiles transformando la sociedad, música funk, rock experimental y moda extravagante. El básquet no quedó afuera. La ABA reflejaba ese clima con colores, irreverencia, rebeldía y mucho caos administrativo. La ABA se diferenciaba en casi todo. Pelota tricolor, roja, blanca y azul, énfasis en el ataque, ritmo rapidísimo, volcadas constantes, defensas flexibles, jugadores jóvenes que la NBA aún no quería, dueños excéntricos y franquicias que aparecían y desaparecían. Era un laboratorio creativo. Y aunque parecía una liga destinada a durar 2 semanas, cambió para siempre este deporte. La ABA implementó, por ejemplo, el triple desde el comienzo. La NBA lo ridiculizó, después lo copió. Cuando la NBA adoptó la línea de 3 en el 79, muchos directivos aún la consideraban un truco de circo de la ABA. Agrego esto para los que piensan que las críticas a Kerry son nuevas. Además del triple, la ABA fue un semillero de talentos de élite. El mejor de todos seguramente fue Julius Erving, el Dr. J. J era el Michael antes de Michael, el puente entre la época clásica y la era de las superestrellas aéreas, volcadas imposibles, elasticidad sobrenatural y una cabellera que merece capítulo propio. Pero no estaba solo. Junto al Doctor, dijeron también desde la ABA George Gibbon, Alt Gilmore, Devin Thompson y tantos otros jóvenes que se forjaron allí antes de dominar la NBA. Pero más allá del triple y del talento, la ABA aportó mucho más de lo que se suele recordar. Promociones agresivas, show, música, marketing moderno, el All-Star y el torneo de volcadas. Con tantos garantizados más creativos y a veces un poco flojo de papeles. Fue también pionera en el espectáculo con muchas dinámicas actuales de la NBA, incluidos los tiempos muertos televisivos y la producción visual. Pero, junto a todo eso, también el caos económico. Los equipos se mudaban constantemente, los dueños desaparecían y las finanzas eran un chiste que se contaba solo. La ABA era la única liga donde un equipo podía ganar por 20 y quebrar ese mismo día. Ese caos, paradójicamente, mantenía viva la mística. Cuando la situación se volvió insostenible, llegó la fusión. En el 76, la NBA absorbió 4 equipos: San Antonio Spurs, Indiana Pacers, New York Nets y Denver Nuggets. Otros equipos desaparecieron, pero sus ideas sobrevivieron. Y como había pasado con la NBL, todo el legado estadístico de la ABA quedó fuera de registros oficiales. La ABA fue breve, impredecible y económicamente absurda. Pero sin ella el básquet actual sería irreconocible. Le dio a la NBA el triple, la espectacularidad, las estrellas aéreas y la convicción de que el básquet, antes que deporte, debía ser entretenimiento. La fusión marcó el fin de la ABA, pero también el inicio real de la NBA moderna. Y qué mejor inicio que con la aparición de Magic y Bird. Pero nada iba a ser fácil. Al final de los 70, la NBA estaba al borde del colapso. Audiencias televisivas bajísimas, partidos grabados y emitidos de madrugada porque no daban rating. Y por otro lado, la mala reputación asociada a los problemas de droga. Era el punto más alto del imperio de Pablo Escobar y el cártel de Medellín en Estados Unidos, y la NBA no escapaba a esa realidad. Se estima que entre un 60 y un 70% de la liga consumía algún tipo de droga de forma recurrente durante los 80. Tal vez el punto más bajo de este drama fue el caso de Len Bias, un joven elegido por los Boston Celtics en el puesto 2 del draft del 86. Murió a los 22 años por una arritmia cardíaca causada por una sobredosis de cocaína, sin llegar a debutar siquiera en la NBA. Mientras tanto, Estados Unidos ingresaba en la era Reagan, una etapa marcada por la expansión del capitalismo mediático, una inversión creciente en entretenimiento y la aparición de la televisión por cable
extendiéndose como fuego en la pradera seca. En ese clima de malos y buenos augurios aparece un dúo que convertiría un deporte moribundo en un fenómeno cultural. Con la llegada de Magic y Bird, dos mundos opuestos chocan. La rivalidad que había comenzado en la final universitaria del 79, vista por casi 40 millones de estadounidenses, se reactivaba justo cuando la NBA luchaba por sobrevivir, mientras el básquet universitario rompía récords históricos. La NBA no lo podía ver más claro. Había que trasladar ese producto a la liga profesional. Y vaya si lo hizo. Es que ellos, además, no podían ser más opuestos. Magic Johnson, sonrisa eterna, carisma para iluminar un estadio entero, elegante, creativo, representaba perfectamente el glamour angelino. Un base con cuerpo ala pivot de 2.06. Un verdadero unicornio para la época. Por otro lado, Larry Bird, serio, lacónico, trabajador obsesivo, un tirador letal escondido en el cuerpo y la estética de alguien que, en apariencia, no habría nacido para el deporte. Era Jokic, antes de Jokic. La presencia de Bird fue vista, no sin polémica, como la gran esperanza blanca. Un símbolo incómodo que la prensa explotó sin ningún tipo de vergüenza. Él, mientras tanto, se mantuvo serenamente alejado de esa discusión y llegó a afirmar en varias oportunidades que el básquet era un deporte de afrodescendientes, donde los mejores eran afrodescendientes, y que quien no lo entendiera, no entendía nada de básquet. En la vereda de enfrente, los Lakers de Magic eran considerados uno de los equipos más espectaculares de la historia. El showtime de la velocidad y el contraataque, pases sin mirar y una alegría casi teatral a la hora de atacar. Pero no todo era básquet. Mezclaban deporte con un ambiente de fiesta constante. Hollywood estaba a unos metros, los famosos iban y venían, y las crónicas de la época mencionan fiestas descontroladas, celebraciones interminables y una cultura del exceso totalmente acorde al espíritu angelino de los 80. El Showtime no era solo un estilo de juego, era una marca identitaria, era un estilo de vida. En cuanto a la rivalidad, Magic Bird no solo salvó la NBA, la definió. Entre ambos sumaron 8 títulos de campeón, 6 MVP de temporada, 3 finales entre ellos en 4 años. Y en todas la narrativa era épica, luz versus sombra, glamour versus trabajo duro, Hollywood versus Medio Oeste. Hicieron que la magra audiencia televisiva creciera explosivamente, convirtieron una rivalidad en un show nacional semanal, revivieron mercados enteros y crearon narrativas que aún hoy se usan para vender básquet. La audiencia televisiva se duplicó en menos de 10 años y la NBA terminó como un producto comercial a nivel nacional. Reconstruyeron la NBA desde sus cimientos, obligaron a la liga moribunda a modernizarse y prepararon el terreno para que Jordan, años después, la convirtiera en una marca global. Su rivalidad fue competitiva, simbólica, cultural y comercial, y sobre todo, fue el puente que llevó a la NBA de un deporte relegado a las transmisiones en diferido de la madrugada a un espectáculo nacional en el prime time. Con el prematuro retiro de Magic por ser portador de VIH en una liga que aún no estaba preparada para estas discusiones, y con Bird reducido a una mínima expresión por sus lesiones de espalda, un joven llamado Michael Jeffrey Jordan patea el tablero con tal fuerza que nadie parece ser capaz de hacerle eco. Jordan no solo fue un jugador, fue un fenómeno cultural, económico y global. Su presencia transformó la NBA en una marca planetaria. Los años 80 y 90 fueron décadas de cambios globales, el declive y la caída de la Guerra Fría, el avance del neoliberalismo económico y la expansión del consumo cultural, el nacimiento de la televisión global, canales deportivos 24/7 y publicidad dirigida a jóvenes, y el auge de la cultura pop que convertía a estrellas deportivas en celebridades mundiales. La NBA, que venía renaciendo gracias a Magic y Bird, encontró en Jordan a su embajador ideal en un mundo que empezaba a consumir ídolos en masa. La globalización de los 90 necesitaban figuras que trascendieran idiomas y fronteras. Jordan encajó perfectamente en ese vacío. Estética, competitividad, carisma, marketing. Drafteado en 1984, cae a los Bulls detrás de Olajuwon y Sam Bowie, probablemente uno de los mayores errores de la historia de los drafts. Su impacto fue inmediato, rookie del año, y la liga lo entendió rápido. Estaba ante un competidor de otro planeta. Dominio ofensivo absoluto, temporadas de 30, 35 y hasta 37 puntos por partido. Todo eso antes de los 90 y antes del primer free pit.
Phil Jackson, su técnico, implanta el triángulo ofensivo. Jordan se vuelve un jugador total, ataque, defensa, liderazgo. Con Pippen, Grant y compañía construyen una dinastía, campeones en el 91, 92 y 93. Pero en julio del 93, apenas un mes después de su último campeonato, todo cambia. Asesinan a su padre y se genera un halo de sospechas y narrativas conspirativas que intentaban vincular el crimen con la lupadía de Jordan. Jordan se ve expuesto, perseguido, interrogado, y para escapar de todo ese quilombo y cumplir la promesa que le había hecho su padre, se retira para probar suerte en el béisbol. La NBA inmediatamente siente su ausencia como la de un agujero negro, pero no va a tener que extrañarlo mucho, ya que en 1995 regresa, pero no le alcanza para superar a un joven equipo de la última expansión. Los Orlando Magic, liderados por un imponente y ridículamente joven Shaquille O'Neal, se imponen. Pero ese traspié fue apenas el calentamiento de su majestad. Al año siguiente, los Bulls, con una temporada histórica, logran 72 victorias, récord recién superado por los Warriors del 73-9. Ese fue el primer paso del segundo three-peat, campeones en el 96, en el 97 y en el 98. El tiro final sobre Russell, en el 98 en cancha de Jazz, se convierte en el cierre perfecto de una carrera mítica. Pero no todo es básquet. Nike explota el fenómeno con Air Jordan, símbolo mundial. La NBA lo coloca en publicidades, videojuegos, pósters, revistas, transmisiones internacionales, incluso aparece con los Looney Tunes en el cine. El Be Like Mike se vuelve el eslogan de toda una generación que empieza a creer la invencibilidad estadounidense. Jordan fue un icono cultural, encarnó la ética del esfuerzo meritocrático americano, fue símbolo del marketing moderno e inspiró a generaciones enteras: Bryant, Carter, Wade, LeBron. Su competitividad obsesiva e incluso tóxica definió un estándar imposible de replicar. El periodo 91-98 no fue solo el reinado de su majestad, fue el nacimiento del básquet como lenguaje universal. Después de él, la NBA dejó de ser una liga estadounidense y pasó a ser una empresa global, un fenómeno cultural y un espectáculo planetario. Él es el embajador perfecto de un Estados Unidos victorioso tras la Guerra Fría y en la cima del mundo. Pero cuando la NBA entra en el mundo también entra en la NBA. El cambio de milenio nos encuentra con una huelga de jugadores que se hinchan tanto la cuerda que toman el control de la liga y son los principales responsables de los contratos estratosféricos que hoy tenemos. En lo deportivo nos encuentran con una de las parejas más explosivas en todos los sentidos posibles. Kobe y Shaq dominan el inicio de era hasta que no pueden sostener su relación. Pero también es el momento donde la NBA empieza a utilizar scouting internacional sistemático por primera vez. El mundo posguerra fría se abre como mercado único e Internet, las migraciones deportivas y los contratos globales expanden el básquet más allá de Estados Unidos. Los 2000 se convierten en el laboratorio perfecto, nuevas audiencias, nuevas culturas, nuevas estrellas y una obsesión creciente con el marketing internacional. Los Spurs y su modelo internacional dominan buena parte de la década con un básquet tan perfecto, tan quirúrgico, que algunos consideran aburridísimo y otros apasionante. El tridente Duncan, Ginobili, Parker demuestran que un argentino, un francés y un tipo nacido en las Islas Vírgenes pueden formar la dinastía más estable de la liga. Ginobili, junto con Nash, también extranjero, es uno de los jugadores más creativos del planeta en esos años. Parker se convierte en el primer paso más rápido de la liga y Duncan en una máquina aburridísima de eficiencia absoluta. Sus títulos: 99, 2003, 2005, 2007, 2014. Pero ellos no estaban solos, no eran un caso aislado. Europa entra con fuerza. Nowitzki, Gasol y compañía. A fines de los 90 y principios de los 2000, Europa deja de ser esa tierra de jugadores blancos altos que se mueven toscamente y tiran bien, y pasa a ser una fábrica de élite. Nowitzki redefine el ala pivot moderno. Pau Gasol se vuelve el extranjero más técnico de la década. Stojakovic, Kirilenko, Turkoglu y otros muestran que el juego global se estaba transformando. La NBA pasa de mirar al extranjero con sospecha a mirarlo con desesperación. Pero esto recién empezaba. La llegada de Yao Ming hace que China entre en el tablero global. Su entrada en el 2002 es un terremoto cultural y económico. No solo mide 2.29 y tiene una técnica depurada. Conecta a la NBA con 1.300 millones de personas en un chasquido. China se convierte en el mercado más grande fuera de Estados Unidos y la NBA transmite partidos a millones antes del desayuno. La camiseta de los Rockets se vuelve un símbolo chino.
Yao lleva la diplomacia deportiva a niveles inéditos y su debut contra Jack es televisado por más de 200 millones de chinos, más que la audiencia del Super Bowl de ese año. Para 2010, la liga ya no es estadounidense, es internacional, multicultural, digital y distribuida en todo el mundo. Los 2000 sentaron las bases para la expansión europea, la entrada masiva en Asia, el scouting global, el nacimiento de superestrellas internacionales y el comienzo del dominio total de una NBA globalizada. Pasamos de la era un extranjero simpático por equipo a la era de si no tenés extranjeros, no podés competir. Pero junto a esa gran legión extranjera aparece una gran promesa estadounidense. LeBron James, el elegido que tenía que cumplir, sí o sí. En 2003, un adolescente de 18 años llega a la NBA con un hype tan grande que cada vez que fallaba un tiro lo llamaban fracaso histórico. Elegido en el número 1 más cantado de la historia de los drafts, con portadas de revistas antes de su debut, contratos millonarios antes de meter un solo punto y apodado de Chosen One, porque la humildad no estaba de moda. Y aún así, cumplió con todo. Es una figura tan extraordinaria que su mayor hater solo puede acusarlo de no ser el GOAT, reduciéndolo a simplemente ser el segundo mejor jugador de todos los tiempos. LeBron se transforma rápidamente en la figura más dominante física del planeta, en un alero a la pivote 203 que ve el juego como un base veterano, una combinación de fuerza, visión y durabilidad inédita. Eternamente All-Star, eternamente All-NBA, 4 veces MVP, aunque si la liga fuera justa y el premio fuera justo, deberían haberle dado el doble. 4 veces campeón de la NBA, 10 veces finalista, 8 de forma consecutiva. Y un jugador tan longevo que fue contemporáneo de la extranjerización de la liga durante los 2000, pero también de la gran revolución que la NBA vive a partir del 2015. Una revolución que es el último capítulo de esta breve historia y que tiene como protagonista a un base flacucho con cara de niño y tobillos frágiles llamado Stephen Curry, quien a pesar de eso, o tal vez por eso, transforma la NBA en un deporte completamente distinto al que inventó Nash Smith. Lo que para cualquier jugador de los 90 hubiera sido un tiro malo, triple en transición desde 9 metros y sin mirar, para Curry se convierte en el pan de cada día. Pero Curry no solo mete triples, crea un nuevo ecosistema ofensivo y obliga a toda la liga a adaptarse o morir. Los Golden State Warriors de Curry, Klay Thompson y Draymond Green inventan un básquet de espacio extremo, ritmo frenético, pases continuos y una avalancha matemática basada en la eficiencia del triple. El resultado, entre 2015 y 2022, los Warriors ganan 4 anillos. Pero esta revolución, igual que todas las otras, no ocurre aislada. El mundo vive la aceleración digital, algoritmos que predicen consumo cultural, empresas que usan data science para optimizar cualquier cosa, análisis estadístico omnipresente. En la NBA, esta lógica desemboca en modelos predictivos, métricas avanzadas, mapas de tiros y un bombardeo de datos que convierten las decisiones tácticas en un laboratorio tecnológico. La liga, básicamente, entra en la era de si vale 3 puntos, es eficiente, tira. Antes de Curry, tirar 10 triples por partido era una locura. Después de Curry, 10 triples es un promedio aceptable para un base de rol con mala muñeca. Es que el cambio es astronómico. En 2010, los equipos promediaban 18 triples por partido. En el 2023, promedian entre 35 y 40. Algunos pasan de los 50 por noche sin ningún sentido de vergüenza. Los intentos de 3 de la liga se triplicaron en una década, pero ninguna regla cambió, solo la mentalidad. La revolución es tan grande que ahora los escolares entrenan triples en step back con la misma intensidad y frecuencia con la que nosotros practicábamos bandejas. La influencia de Curry abre la puerta a nuevos perfiles, Damian Lillard, Luka Doncic y gigantes con buena muñeca como Joel Embiid y Nikola Jokic. Tal vez en este aspecto, el caso más extremo sea el de los Houston Rockets de Harden, que durante media década intentaron eliminar los tiros de media distancia por completo. Su plan táctico era simple: triples o volcadas. Los algoritmos decían que todo lo demás era ineficiente. Ha llegado la era del spacing total. El spacing, antes un concepto técnico, se vuelve la columna vertebral de la NBA moderna. Hoy, 4 tiradores abiertos son casi obligatorios. Las defensas se estiran tanto que parecen frazadas viejas. Las posesiones duran segundos. Las defensas viven en rotación. Y los entrenadores envejecen 5 años por temporada. El algoritmo ataca la belleza, pero trae otra. Algunos dicen que el triple arruinó el básquet, otros que lo modernizó. La verdad es que sencillamente la liga se volvió otra cosa. Más fluida, más rápida, más matemática, menos física,
más geométrica. El juego actual se parece menos al básquet de los 80 y más a un videojuego optimizado por inteligencia artificial. En esta era marcada por la Big Data, la cultura digital, los algoritmos omnipresentes y la revolución en cómo entendemos la eficiencia, la NBA simplemente siguió el espíritu del tiempo: cuantificar todo. La revolución del triple es parte de una época que reemplaza la intuición por los datos y transforma un deporte físico en un deporte de proporción, espacio y probabilidad. Y así llegamos, por lo menos hasta ahora, al final de este breve repaso. De Mikan a Curry, el juego se parece a sus jugadores y los jugadores a su tiempo. Pero terminamos sabiendo que pronto habrá que actualizar esta historia, porque hay un serbio que lo está cambiando. Sí, cambiando todo. Otra vez. Esto fue Breve Historia, y nos vemos la semana próxima.